Hola mis queridos amigos, aquí estamos en una nueva clase, la clase número 7. Ya poquito a poco estamos terminando estos arcanos mayores. Y bueno, pues hoy nos tocaría lo que es la carta 16, que es la carta del diablo. No sé si os acordaréis la semana pasada que dimos lo que es la torre, la di también porque me interesaba que conjuntamente con la muerte supierais un poco cuál era su significado. Yo ya sé que no le tocaba, pero bueno, preferí hacerlo así y esas dos cartas darlas juntas para que tuvieseis claro lo que era la diferencia entre una y otra y cómo se iba evolucionando en lo que es este paso que siempre decimos que es el camino del loco. Bueno, aquí en esta semana vamos a seguir con lo que es el diablo, la sombra también. En este tarot pagano, el tarot referido a lo que es la Wicca, no tiene referenciado lo que es el diablo, como ya os indiqué desde el principio. Pero como sí que para nosotros sí que existe, y de hecho muchos de vosotros utilizaréis unas cartas referenciadas a lo que es el tarot Rider White, pues vamos a seguir un poco con esta dinámica. Bueno, os voy a explicar las dos partes de esto, para que vosotros también podáis identificarlas con una parte o con otra. La sombra nos hace referencia un poco a lo que son nuestros miedos internos, esos miedos de los que nos tenemos que ir liberando poco a poco y que todavía no hemos hecho nada para conseguir quitarnos ese miedo. Sí que os indico que cuando me sale esta carta, ¿vale? Yo casi siempre le doy lo que es la parte del diablo, pero que tengáis claro que aquí en este tarot se le da la referencia a nuestros miedos internos. Cuando estamos hablando del tarot de Rider White, en este sentido, nos hablarían de celos, nos hablarían de nerviosismo, nos hablarían de personas tóxicas, nos estaría hablando de, fijaos aquí, como de encadenamiento, nos hablaría, como podéis perfectamente ver, de negatividades, porque esta carta ya la estás viendo y ya parece que lo primero que te está dando es algo negativo. También nos estaría hablando referido al sexo, a todo lo que tenga que ver con el sexo. Entonces, esta carta, pues claro, se le da una connotación negativa. Yo tampoco le doy la connotación tan negativa porque yo la utilizo también lo que es en cuestiones de economía, la utilizo como el dinero, ¿vale? Como una carta del dinero, porque yo, por ejemplo, no puedo decir o referirme a esta carta como una carta mala si, por ejemplo, alguien me está hablando de cómo le va a ir la economía. Yo le diría que le va a ir bien porque lo que es esta carta nos estaría hablando un poco de lo que es el dinero. Entonces, yo no podría decir que esto fuese negativo. Entonces, esta carta nos hace referencia un poco de todo eso. Sí que es cierto que también nos haría referencia a lo que son engaños, traiciones, casi siempre con connotación sexual. Nos estaría haciendo referencia también claro, a esas adicciones que podemos tener, pero también nos podría estar hablando de un tratamiento de largo tiempo. También nos podría decir que esta persona está llevando un tratamiento de largo tiempo. Entonces, claro, tampoco sería algo malo, sino simplemente que necesitaría un tratamiento duradero en el tiempo. Entonces, claro, nos hablaría, porque claro, no podemos decir que una adicción solamente sea drogas o sexo, alcohol, no. Una adicción puede ser perfectamente alguien que le guste jugar a un videojuego o alguien que, bueno, pues que tenga otro tipo de adicciones, al móvil, por ejemplo, a los vídeos de YouTube. Muchas veces hay gente que tiene esa adicción. Todo lo que tenga referido a una adicción no tiene por qué ser solamente ni de sexo, ni de drogas, ni de alcohol, ¿vale? Siempre hay que pensar en todo esto. Entonces, esta carta nos haría referencia sobre todo a todas estas cosas que os estoy comentando. No le deis tampoco una connotación demasiado negativa, sí que es cierto que nos hablaría un poco de los celos y de todas estas cosas que tienen que ver con lo que es una carta del diablo, ¿no? Porque aquí hablaríamos también del diablo. ¿Qué nos podría decir también? Pues habladurías, seguramente habladurías. Nos podría decir muchísimas más cosas. Cuando se hace referencia a lo que es un signo del zodíaco, que creo que en algunas cartas se me ha olvidado, pero no os preocupéis porque os voy a dar en una clase, en la última clase os diré todos los signos del zodíaco. Esta se haría referencia a lo que es el signo Capricornio, que es, bueno, para mí, aunque sea el último del año, también es el primero, o sea, es el último del año y el primero, de alguna manera. Entonces, esto sería lo que son nuestras cartas de lo que es el diablo y la sombra, ¿vale? Aquí para mí la sombra es como que es una liberación, tienes que liberarte de tus miedos más internos, tienes que indagar un poco en aquello que tanto te está parando para poder tirar hacia adelante.
Ahora vamos a ir a lo que es la carta de la estrella. Esta es una carta muy muy bonita. ¿Por qué? Porque nos hablaría de nuestra espiritualidad. También nos hablaría de nuestra alma gemela. A la hora de tener que buscar un amor, nos hablaría de el alma gemela. También nos estaría haciendo referencia a nuestra parte espiritual, como que se puede ir aumentando. Y también nos hablaría de sentimientos. Fijaos que esta es una carta que está aquí con lo que es el agua. Entonces, para mí, todo lo que tenga que ver con el agua siempre son sentimientos. Entonces, esta es una carta donde sí que nos indicaría, por ejemplo, si estuvieses pensando en un embarazo o estuvieses pensando, sería un sí rotundo, un contrato de trabajo, sería un sí. Si estuviésemos preguntando por cualquier otro tipo de cosa, es que esta carta es una carta muy positiva. Es muy raro que te salga algo negativo con esta carta. Digamos que para mí sería una de las cartas más positivas que hay. ¿Qué es lo que nos está diciendo un poco esta carta? Fijaos que, bueno, aunque uno de los pies lo tapa lo que es el animalito que tenemos aquí, ella tiene un pie en la tierra y tiene otro pie en el agua. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? La fluidez. Hay una fluidez continua y sobre todo por eso hablamos de lo que es el tema sentimental. La estrella nos habla de la protección también, es una protección divina. Fijaos que aquí tienen lo que son las estrellas, ¿vale? Porque nos hablaría de las 8 estrellas y con esto, o una estrella de 8 puntas, entonces aquí nos estaría hablando de una protección. La verdad es que es una carta muy muy importante, es una carta de mucha protección, está hablando de nuestra parte espiritual, nos estaría hablando de almas gemelas, digamos que aquí es como que a esta carta siempre se le puede sacar mucha chicha, ¿no? Dependiendo de los tramos que estemos hablando, pero es como que todo es muy favorable, todo es muy bueno. Vamos a irnos con la última carta de hoy, la luna. La luna también es una carta que hace referencia a los sentimientos. Lo que pasa es que la luna también nos hablaría de la noche. También nos estaría hablando un poco de las mentiras, de los engaños, de las cosas que se ocultan. Fijaos que estamos hablando de la luna, estamos hablando de lo que es la noche. Entonces, al hablarnos de este tema de la noche, bueno, no os he dicho que así como esta es Capricornio, ¿vale? Esta sería Acuario, ¿vale? Esta carta sería la referida a Acuario. Y esta carta sería la referida a Piscis, que si no se me olvida y ya no os lo digo. Bueno, aquí cuando nos habla un poco de esta carta siempre nos acompaña como los engaños y las mentiras. No tiene por qué ser siempre un engaño con otra persona. Lo único que te está diciendo un poco con esto es que realmente no te tienes que fiar o que hay cosas escondidas que todavía no sabes, porque nos hablarían de las cosas escondidas. Sí que es cierto que cuando nos sale esta carta, pues la verdad es que nos da una connotación bastante negativa, porque claro, estamos hablando de las cosas que se ocultan, de los engaños, de las mentiras. Sí que es cierto que tiene mucho que ver si, por ejemplo, nos apareciese esto, ¿vale? Bueno, voy a ponerlo las dos cartas juntas. Si nos apareciese esto, desde luego aquí hay un engaño, ¿vale? De una persona a otra en cuestión de sexo, con lo cual sí que me estaría diciendo que hay una infidelidad. Pero cuando nos aparece esta carta sola, no nos estaría hablando precisamente de infidelidades, sino de un poco que es una carta algo engañosa. Aquí yo tengo que decir algo muy importante, ¿vale? Con esta carta, y es que también puede ser que tenga mucho que ver con el tema de los sueños, con el tema de los reflejos, ¿vale? Aquí nos podría hablar también de una persona que tuviera terrores nocturnos, o que tuviese muchas pesadillas, o que no durmiese bien por la noche, o que estuviese pasando por una temporada bastante nerviosa. Hablamos un poco de lo que es la salud también. Pudiese ser que estuviese pasando por una parte algo nerviosa. Pero también aquí, ¿vale? Aquí lo podréis ver un poquito mejor. Para mí la carta de la luna es una carta luminaria. ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? Pues que tiene mucho que ver con lo que es la parte de la luz del sol o la luz de la luna. Fijaos que aquí tenemos un sol, ¿vale? Donde realmente lo que es la cara de la luna lo está tapando en su mitad, con lo cual todavía seguimos viendo un reflejo. ¿Y qué es lo que nos podría decir con este reflejo? Que ese reflejo se puede estar viendo en el agua. Fijaos que muchas veces yo os hablo de lo que es también lo que es el tema de la ley del espejo.
Con esta carta podríamos decir que lo que estamos viendo proyectado en otras personas también es algo que nosotros tenemos que curar en nosotros mismos, en nuestro interior. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí nos estaría un poquito hablando de este tipo de cosas, de la ley del espejo, de algo, un reflejo que se nos está viniendo encima y nosotros no pensamos que tenga mucho que ver con nosotros, pero sí, también tiene que ver con nosotros. Puede ser que nos esté reflejando y nosotros nos estemos viendo en ese reflejo, ¿vale? Bueno, estas serían las 3 cartas de hoy y bueno, ya la semana que viene terminamos con lo que es los arcanos mayores. Tenemos nuestra siguiente clase de tarot con esos arcanos mayores y ahora vamos a hacer la tirada. Os voy a enseñar esta vez una tirada que es bastante bonita y os voy a enseñar para qué. Muchas veces me preguntáis acerca de un sueño, porque sí que es cierto que muchas veces me preguntáis acerca de un sueño. Pues mira, he soñado esto, he soñado lo otro, ¿qué quiere decir? Siempre buscamos una interpretación de los sueños en lo que es el libro de los sueños, pero claro, a lo mejor no tiene nada que ver lo que es esa interpretación con nosotros mismos. Y entonces ahora vamos a ver cómo sería buscar lo que es una lectura de un sueño, qué es lo que tiene que ver con nosotros y qué es lo que nos quiere decir ese sueño para nosotros. Voy a coger el resto de las cartas que está aquí. Y bueno, esta carta, esta lectura no la podía hacer hasta que no tuviese todas estas cartas, porque ahora os explicaré. Por ejemplo, vamos a pensar que yo esta noche he soñado, no sé, que comía mucho, ¿vale? No sé, voy a inventarme algo. Yo cojo y, como siempre, barajo las cartas. Aunque aquí las veáis invertidas, como no os las he dado invertidas, no os preocupéis que las pondremos derechas. Vamos a ver. Yo esta noche he soñado que como mucho. ¿Qué querría decirme este sueño? Y aquí vamos a sacar 2 cartas muy importantes. Ya las hemos barajado, no hace falta cortar. Aquí con esta tirada no hace falta cortar. Y ya veréis qué sencilla que es. Vale. La primera indicación nos estaría hablando, ¿vale? Hay que sacar 2 cartas. Hay que sacar la carta de la gran suma sacerdotisa y hay que sacar la carta de la luna. Y tendríamos que sacar, por ejemplo, esto, que sería una de atrás y una de adelante, ¿vale? Sería un poco la interpretación del sueño. Vamos a seguir buscando porque aquí nos interesa encontrar la carta de la luna. La luna. La carta que nos salió antes y la carta que nos sale después. Para que veáis un poquito cómo lo hago yo. Yo lo hago un poquito más grande, ¿vale? Fijaos que yo ya os estoy dando 6 cartas. Yo lo hago un poquito más grande. Pero bueno, para que vosotros podáis ver una interpretación en principio, ¿vale? Con esto ya os valdría. ¿Qué es lo que nos dice el sueño en sí? Bueno, pues yo os he dicho que esta noche he comido mucho. Fijaos que aquí me viene la emperatriz. Y la emperatriz nos estaría diciendo que hay abundancia, porque si os acordáis de la carta de la emperatriz, nos está hablando de que hay proyectos, pero que también se va recogiendo un poquito lo que es la cosecha de lo que hemos ido sembrando durante este tiempo atrás. Entonces aquí nos hablaría que a la hora de dormir nos estaría diciendo que hay un proyecto en marcha, un proyecto laboral o un proyecto donde yo me tengo que desarrollar por mí misma, y esto sería la referencia del sueño. ¿Por qué he soñado esto? Porque tengo un proyecto en marcha, un proyecto seguramente laboral o un proyecto donde yo tengo que llegar a unos acuerdos y que esto, digamos, de alguna manera me está preocupando, pero no es malo, no es algo malo. Vale, bueno, pues ahora vamos con la interpretación del sueño. Vale, pues aquí nos estaría hablando de que todo esto se ha puesto en marcha, es como que esto sí que está yendo en marcha y realmente yo llego a este sueño porque estoy pensando en que no van a salir las cosas como yo quiero. Como tengo esa incertidumbre, porque acordaos que el loco nos estaría hablando de una persona que no está pendiente de todo, que realmente no tiene un camino dirigido, que realmente es una persona bastante inestable, que no le está a lo mejor dando demasiado, ¿no? Demasiado de sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Que nos tendríamos que poner un poquito más manos a la obra para que este proyecto de trabajo, proyecto laboral, el proyecto de acuerdos, todo esto saliese bien. Tenemos que poner más de nosotros mismos, porque si no nos quedamos muy limitados. Si no ponemos de nosotros mismos, aquí se terminaría todo. Entonces, para que avance, el sueño nos dice que para que avance todo,
¿vale? De la forma en la que estamos estudiando este sueño, ¿vale? Tenemos que poner más de nuestra parte porque aquí nos estamos dejando llevar un poquito por, bueno, por las sensaciones, ¿no? Porque aquí estaríamos diciendo, bueno, pues igual me da tirar para un lado que tirar para el otro. No tenemos nada decidido. Ya nos están diciendo que no, que nos estamos equivocando, que tenemos que redirigir un poquito todo esto hacia dónde va. Entonces, con esto, yo os digo que realmente hay que empezar a pensar más las cosas y hay que, sobre todo, hay que ponerle constancia, ¿vale? Esto es lo que nos estaría diciendo el sueño. Hay que ser más constantes en las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para que todo esto avance. Si no, no avanzará. Si no, esto, la rueda se nos girará, nos creará negatividades y bloqueos. Entonces, hay que hacerlo de esta forma para que todo avance. Espero que lo hayáis tenido claro y que lo hayáis entendido bien. Como podéis ver, poquito a poco os voy dando más referencias, os voy dando lecturas, os voy dando un poquito más donde trabajar. No me voy a quedar con los arcanos mayores, voy a seguir también el curso con los arcanos menores. Está claro que no es un curso, bueno, pues ya sabéis, lo más de lo más, porque yo tengo muchísimos conocimientos y mis conocimientos no los puedo aplicar en un curso aquí gratuito, donde, bueno, pues donde realmente con este curso se está viendo demasiado, pero sí que sabéis que por lo menos con todo lo que yo os voy haciendo sí que ya podéis trabajar. Esto ya luego podéis aplicar vosotros un poco vuestra intuición. Bueno, pues nos seguimos viendo en el siguiente vídeo y nada, y a practicar, sobre todo practicar mucho. Un besito, hasta luego.